clase 290 y continuamos con la subasta de bienes muebles. Hoy vamos a ver la quiebra de la subasta, El otro día decíamos que hay que distinguir entre la aprobación del remate, y la adjudicación del remate. No sé si, está aquí la adjudicación, no. Aquí está el decreto de aprobación del remate y aquí está el decreto de adjudicación del remate. Primero viene el decreto de aprobación del remate y después viene el decreto de adjudicación del remate. Pues prestar atención porque ahí tenemos unas preguntas que vamos a evitar que caigáis en el examen. ¿Por qué? Porque la aprobación del remate o cesión del remate que dictaba el letrado de la Administración de Justicia, es decir, cedían o no ese remate, consignaban, realizaban la consignación, el que hubiera intervenido en la subasta, realizaba la consignación o no de la subasta, realizaba o no la consignación. Dice la ley, el 650.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice que se pondrá al rematante en posesión del bien subastado. Es decir, que realizado la aprobación del remate y una vez que se realiza o no la consignación de quien se lo ha quedado, el artículo 650 dice que se pondrá a disposición al rematante, el que se lo ha quedado, en posesión del bien subastado. Vamos a imaginar que es este coche, que se pondrá el bien mueble, se pondrá a disposición del bien subastado. Vale, pues esto hay que puntualizar una cosa, porque antes de dar posesión de ese bien subastado, es necesario que el letrado de la Administración de Justicia dicte decreto de adjudicación. ¿Lo veis? Primero iba el remate, el decreto aprobando el remate y después iba el decreto de adjudicación. Bueno, pues fijaros que la ley se contradice. Por una parte está diciendo que el 650 dice que se pondrá, que realizada la consignación, se pondrá a disposición del rematante en posesión del bien subastado. Eso no es cierto porque es necesario que se dicte decreto de adjudicación. Es necesario. ¿Y por qué? ¿Porque lo digas tú, Belén? No, porque lo dice la ley también. Porque la ley en el 650.7 dice que aprobado el remate, ¿lo veis? Aprobado el remate. Y consignada la diferencia, ha consignado la diferencia entre el depósito que puso cuando intervino en la subasta y lo que ofreció en la subasta. Esa diferencia también la ha consignado. Es decir, que aprobado el remate y consignada la diferencia entre lo que consignó y el precio total del remate, ¿qué pasa? Seguidamente, una vez aprobado el remate y consignada la diferencia, el letrado de la Administración de Justicia dicta auto de adjudicación. ¿Lo veis? Se dicta decreto, decreto, que es el letrado. Se dicta decreto de adjudicación. Y este decreto de adjudicación se remite, se pone en conocimiento al portal de subastas, ese decreto de adjudicación. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este decreto de adjudicación? ¿Por qué no vamos directamente a lo que dice el 650? El remate y toma tus bienes y ya está. Porque puede pasar otro supuesto y nos pueden plantear en el examen otro supuesto. Es decir, necesitamos sí o sí ese decreto de adjudicación, necesitamos ponerlo en conocimiento en el portal de subasta, porque nos vamos al artículo 653 de la ley y dice que si ninguno de los rematantes, ¿os acordáis que podían haber varios que hayan intervenido en la subasta? Bueno, pues si ninguno de los rematantes ha consignado en el término que le hemos dado, que eran 10 días,
el precio que ofrecieron en la subasta, una vez que se ha aprobado el remate, si ninguno de ellos ha consignado y por culpa de ellos deja de tener efecto esa venta, deja de tener efecto esa subasta, o sea, por culpa de ellos, o sea, intervienen en la subasta, consignan y resulta que no consignan la diferencia del remate. Si por culpa de ellos, porque ninguno de los rematantes ha consignado esa diferencia, si por culpa de ellos deja de tener efecto esa venta que se está intentando, esa venta de esos bienes por culpa de no haber consignado los que han intervenido en la subasta, ¿qué pasa? Pues que se declararía en quiebra la subasta. Esta subasta que hemos celebrado se declararía en quiebra. No, es como si no hubiéramos hecho nada, porque no se ha consignado. Esta quiebra de subasta, ¿qué supone? La pérdida de los depósitos que hayan, de los postores, que hayan intervenido en el portal de subasta, la pérdida de los depósitos que hayan consignado en el portal de subasta, la pérdida de los depósitos en primer lugar. En segundo lugar, puede dar lugar a otra celebración de subasta. Ale, quiebra, Ale, vamos a por otra celebración de subasta. Aquí tenemos la pregunta de examen. Vamos a otra celebración de subasta, salvo que los depósitos que tengamos de los que hayan intervenido en la subasta y que no hayan hecho las consignaciones correspondientes sobre la diferencia, salvo que esos depósitos de estas personas que han intervenido en la subasta y después esa diferencia no lo han hecho, salvo que estos depósitos cubran para pagar capital, intereses y costas ¿de quién? Del ejecutante, salvo que esos depósitos sirvan para pagar capital, intereses y costas. ¿Y qué pasa? Que si una vez que con la subasta que hemos quebrado le hemos pagado al ejecutante capital, intereses y costas, o sea que ya ha cobrado con esos depósitos, y encima tenemos un sobrante que ha sobrado dinero, solamente aquí devolveremos la cantidad sobrante. ¿A quién? A los depositantes, a los que realizaron ese depósito, pero una vez que ha cobrado el ejecutante. Eso para el caso de que se declare en quiebra la subasta y que haya dinero para pagar al ejecutante. Pero si se ha declarado en quiebra la subasta y no hay dinero suficiente y tenemos que ir a otra subasta, ¿qué pasa? Pues que si tenemos que ir a otra subasta, en primer lugar, todos los depósitos que tengamos de la anterior subasta, ¿dónde van a ir? A pagar la nueva subasta, a pagar esa nueva subasta. Y el resto, si queda algo, a pagar al ejecutante. Y si en esa primera y segunda subasta ha habido una disminución del precio de ese bien que hemos subastado, ¿qué pasa? Que en esa segunda subasta, en esa nueva subasta, ha habido una diferencia del precio entre esa primera subasta y esa segunda subasta. ¿Qué pasa? Pues que el ejecutado, ¿vale? Esa disminución del precio con el nuevo remate, si existe dinero, irá primero al ejecutado y por último a los que intervinieron y dieron lugar a la quiebra de subasta. ¿Lo veis? Y por último, a los depositantes. ¿Lo veis? Primero, que quiebra de subasta, pero con esa quiebra podamos pagar. Y si no, vamos al plan B, nueva subasta. ¿Dónde se aplicaría la subasta? ¿Dónde se aplicaría el dinero en esa nueva subasta?
primero pagar gastos de la nueva subasta, pagar al ejecutante, el sobrante del remate entre la primera y segunda subasta, el precio con el nuevo remate, si existe sobrante, se lo daríamos al ejecutado, y por último, a los depositantes, a los que consignaron en la subasta y después no realizaron la diferencia de esa consignación y dieron lugar a la quiebra de la subasta y dieron lugar a nueva subasta. ¡Hasta la vista!